Hola, bienvenidos a un nuevo análisis de El Emboscado. En esta ocasión nos proponemos analizar el siguiente libro, Friedrich Georg Junge, La perfección de la técnica, o por su título original en alemán, Die Perfektion der Technik, un libro de 1944 y que hice referencia a él en el análisis que realicé de el libro Tempestades de Acero de Ernst Junger. Vamos a entrar un poco a las ideas, al análisis de este libro, que está relacionado con algunos de los temas que toqué en ese video de Tempestades de Acero. ¿Quién es o quién fue Friedrich Georg Junge? Friedrich Georg Junge nace en Hannover en 1898. Muere en 1977 en la ciudad de Überlingen, en Alemania. Como ya les mencioné, es hermano del famoso escritor Ernst Junger y Georg fue un poeta, fue un ensayista, un novelista alemán, por supuesto, que adquirió relevancia por sus escritos de crítica cultural y de la ciencia. Tras participar en la Primera Guerra Mundial, porque esto es un dato también importante, él fue soldado, fue combatiente en la Primera Guerra Mundial, en la que fue herido gravemente en un pulmón. En 1924 se doctoró en Derecho, pero pronto descubrió su vocación como escritor político y al igual que su hermano Ernst Junger, se vinculó inicialmente al movimiento revolucionario conservador, la famosa Revolución Conservadora Alemana. En la década de los 30 se retiró de la política y empezó a hacerse notorio por sus trabajos de poesía, y por eso decimos que fue poeta. Su escritura, que a partir de la década de los 50 comprende también novelas y textos autobiográficos, gira en torno a cuatro temáticas fundamentales: la antigüedad clásica, la esencia cíclica de la existencia, la técnica y el poder de lo irracional. Entre las obras publicadas de Friedrich Georg destacan Die Titanen, Los Titanes, que hay una edición en la editorial Herde, bastante buena, de los mitos griegos. En 1947, Maschine und Eigentum de 1949, Gedichte de 1949 también, Sprache und Denken del 62 y Die Vollkommene Schöpfung, Natur oder Naturwissenschaft de 1969. Muy bien, ¿a qué se refiere Friedrich Georg con la perfección de la técnica? Miren, antes que nada me gustaría ofrecer una sinopsis que el mismo autor nos deja registrada en la página 204. Él nos habla de qué tipo de libro tenemos entre nuestras manos. ¿De qué va? Friedrich Georg nos dice: si bien este ensayo constituye una crítica de los esfuerzos racionales de la técnica, está muy lejos de declarar un estado de hostilidad hacia la misma razón humana. Ello se hace evidente en los medios empleados. En ningún caso se trata de una negación romántica de la técnica, actitud que si consideramos seriamente nuestra situación, no sería más que un vano ensueño. No vivimos en islas ni en la selva virgen, sino donde la maquinaria y la organización técnica pueden alcanzarnos en todo momento. Aquí no cabe la posibilidad de retroceder, sino tan solo de cruzar. El peatón no es el único que debe ejercitar una vigilancia incesante a fin de no ser destrozado por las máquinas. Tal vigilancia, aunque más vasta y más penetrante, debe ser practicada hoy por cualquier hombre espiritual que haya conservado la noción de ser algo más que un mero engranaje o tornillo dentro de una gigantesca maquinaria. Esto es lo que nos dice Friedrich Georg al respecto de este profundo y analítico ensayo. ¿Qué es la perfección? Ahora sí, ¿qué es la perfección de la técnica exactamente? ¿A qué nos referimos con este término o con esta expresión? El mismo autor nos lo responde en la página 184 y 85.
donde leemos: ¿qué quiere decir que la técnica alcanza la perfección? ¿Qué se expresa cuando se dice esto? No otra cosa sino que un pensamiento responsable de la producción y la expansión de la técnica que llega a un término, que se topa con límites fijados por los métodos mismos, que ese modo de pensar alcanza un alto grado de habilidad mecánica, tal como se puede observar en los procedimientos de trabajo y en la maquinaria. Según Friedrich Georg, las relaciones humanas se convierten en puras y desnudas relaciones de poder, como las que se dan entre la presión y el impulso de la física. Sin embargo, es una característica del hombre el no conformarse nunca con tales relaciones de poder, porque en virtud de su destino las trasciende, porque es superior a lo que ellas jamás podrán abarcar. Aquí hay una vindicación del ser humano por encima de toda esta parafernalia de la técnica, del progreso técnico y de todas estas concepciones que le dan impulso en nuestros tiempos. Es importante tener en cuenta un término, si bien sí es importante, el término de tecnocracia. Sabemos que tecnocracia se compone de dos términos griegos: tecné, que significa técnica o arte, y kratos, que significa poder y dominio. En ese sentido, es importante tener en cuenta, entonces, que la tecnocracia como dominio o gobierno de la técnica busca resolver los problemas sociales mediante los conocimientos científicos y las fuerzas de la razón humana. Asegura que el progreso técnico resolverá los problemas de la humanidad y traerá felicidad. ¿Qué nos dice nuestro autor al respecto de esto? Vamos a verlo en la página 47. ¿Qué quiere decir tecnocracia? Si esta palabra tiene algún sentido, solo puede significar que el técnico gobierna, que ha tomado a su cargo la conducción del Estado. Pero el técnico no es un estadista, carece de toda capacitación para los asuntos políticos. Su saber se limita a los nexos mecánicos funcionales. Todo saber técnico está caracterizado por el impersonalismo inherente a los hechos puramente materiales con los que trata. Semejante impersonalismo basta para plantear la duda de si el técnico está capacitado para hacerse cargo de los asuntos de Estado, cosa que el autor pone en duda. Entonces, como ustedes ven, en este ensayo, La perfección de la técnica, en la editorial Página Indómita, encontramos un estudio crítico, sólido y profundo del utopismo tecnológico y su relación con la ideología del progreso técnico. La mentalidad técnica se caracteriza por tener una ambición de poder universal. El autor nos dice que esta mentalidad es materialista y le rinde culto a la ciencia y a la tecnología, que han llegado a ser su nuevo Dios. El hombre moderno saluda con reverencia la ideología del progreso técnico, de manera similar a un culto religioso o una pseudo religión. Durante este video, y basándonos en el análisis de este libro, vamos a ver cómo la técnica ha penetrado en espacios como la educación, el derecho, la medicina, el arte, la alimentación, la economía, la política, por supuesto, y la guerra. En este sentido, empecemos entonces de la mano de nuestro autor con el análisis de los siguientes temas. El primero, una de las tesis que Friedrich Georg sostiene es que el progreso técnico es una utopía. Para él, son fábulas no probadas y supuestamente científicas. Vamos a ver cómo lo expresa en la página 17. La era del progreso técnico no está completa ni cerrada. Está aquí y en pleno movimiento, acelerándose. En el mejor de los casos, los utopistas adivinan algo de lo venidero. Juegan con lo imaginario, con el porvenir, que jamás podrá tener para ellos aquella certidumbre que tiene para el hombre que vive y piensa dentro de las categorías religiosas. Y por eso también la mentalidad técnica es en gran medida atea.
pero dice nuestro autor que no tiene la certidumbre que sí tiene para un hombre de fe, un hombre espiritual, y que se mueve con parámetros o categorías religiosas. Por lo tanto, la perfección de la técnica se sirve de lo científico para ocultar lo fantasioso de su fábula. Él pregunta, ¿qué es entonces lo específicamente utópico de la utopía? Se trata de la unión de lo incompatible, de la transgresión de una frontera, de las deducciones injustificadas que se extraen de premisas contradictorias. Aquí no se respeta la máxima a posse ad esse non valet consequentia. De la posibilidad de una cosa no cabe concluir su existencia. Cuando la vida entra en nuevas zonas de peligro, todo se modifica, tanto el observador como las observaciones. El positivismo es siempre una ocupación para épocas tranquilas. Es decir, la mentalidad técnica, positivista, progresista, simplemente es producto de un momento de ocio y de paz del ser humano, pero que es vacía, que es utópica y que no se sostiene pues en las realidades más fundamentales de la vida. Muy bien, ¿qué nos sigue diciendo nuestro autor? El progreso técnico no crea verdadera riqueza, según Junga, solo genera explotación y miseria. En la página 29 empieza con estas ideas, a expresárnosla. De todas las ilusiones ligadas al progreso técnico, la de la riqueza promovida por dicho progreso es la de más profundo arraigo. En el fondo, todos piensan que la industria aumenta el bienestar, y que lo hace de un modo más pujante cuanto más se extiende la industrialización. El concepto de ciclo económico, es decir, de la interconexión de cifras y datos económicos que modifican la oferta y la demanda, los precios y las condiciones de trabajo, empieza a ser una obsesión en el siglo XIX. Esto me trae a la mente lo que decía el tradicionalista eh, francés convertido al Islam, René Guénon, en su obra El reino de la cantidad y el signo de los tiempos. La cantidad, el número, la cifra es lo que gobierna. En la actualidad, él nos sigue explicando que la riqueza, cuando es una jerarquía, tiene también esa solidez no subordinado al cambio y al azar. Cuando es verdadera riqueza, dice el autor, es firme, es inamovible. Es tan duradera, tan estable, como lo son aquellos tesoros que por su índole, no pueden ser atacados ni están sujetos a la corrosión del tiempo. Él nos hace aquí una alusión a las lenguas indogermánicas y nos dice que la riqueza en estas lenguas es concebida como ser, no como tener. En la lengua alemana, rico, Reich, y reino, Reich, tienen el mismo origen, puesto que rico no significa aquí otra cosa que poderoso, distinguido, regio, tal como se desprende de la voz latina regius. El Reich, sin embargo, se identifica con el rex latino y con la voz sánscrita Rajan, que significa rey. Por lo tanto, la riqueza en su significación original no es otra cosa que la fuerza y potestad reinante, regia, real, dentro del hombre, no fuera de él, no en las cosas externas que tiene o que puede producir. Ciertamente, dice, esta significación original ha quedado sepultada debido al uso lingüístico de los economistas, que equiparan la riqueza a un haber económico. Ahora bien, nadie que vislumbre en aquella concepción más profunda el verdadero orden de las cosas querrá ser suya esa concepción vulgar. La posesión de dinero, la tenencia, se vuelve siempre despreciable cuando cae en manos de aquella pobreza que debe entenderse como no ser. La marca distintiva de la riqueza es que dispensa su superabundancia como el Nilo. Es la índole regia dentro del hombre, recorrida por venas de oro. Quienes solo han nacido para el consumo, los meros consumidores, jamás podrán crear riqueza. Es durísimo esto que está declarando, pero que nos ayuda a entender su tesis de que el progreso no crea verdadera riqueza, el progreso técnico. Nos sigue diciendo, del hecho de que el progreso técnico
enriquezca un estrato exiguo y no siempre agradable de industriales, empresarios, inventores y funcionarios, no se puede deducir que dicho estrato produzca riqueza. Nos equivocaríamos si llegásemos a afirmar que los científicos, los eruditos y los inventores son gente de índole generosa. No es así. Su conocimiento no guarda relación alguna con la riqueza, nos dice en la página 33. En la página 38 nos dice que el progreso técnico está ligado a un aumento de la organización, a una burocracia siempre creciente, que exige un personal inmenso, un personal que no produce nada, que no crea nada, y cuyo número aumenta en la misma medida en que disminuyen las existencias de las cosas producidas. En la página 41 sigue afirmando que ningún esfuerzo del intelecto más agudo, ninguna inventiva puede lograrlo, pues la racionalización agudiza más el hambre y agranda el consumo. Pero ese consumo creciente no es síntoma de superabundancia, sino de pobreza. Se haya unido a la preocupación, a la necesidad, al trabajo penoso. El esfuerzo metódico, disciplinado, que conduce a la perfección del proceso técnico, es precisamente lo que destruye las esperanzas que cierta gente deposita en dicha perfección. El progreso, el movimiento veloz presente, ese perpetuum mobile de la modernidad, causa ilusiones ópticas, hace aparecer ante el espectador cosas que ni siquiera existen. Es lícito esperar que la técnica nos dé una solución para todos los problemas que pueden resolverse por medios técnicos, pero no debemos esperar de ella nada que esté fuera de las posibilidades técnicas. No puede arrojar en nuestro regazo la superabundancia. Si incluso el más pequeño proceso de trabajo técnico gasta más energía de la que produce, ¿cómo podrían crear superabundancia la suma de este tipo de procesos? Y sigue afirmando que la técnica no engendra riqueza. Lo que se produce es más bien un consumo continuo, siempre creciente, cada vez más gigantesco. Se trata de una explotación implacable como jamás la ha visto la Tierra. Esta explotación cada vez más abusiva es característica de toda nuestra era técnica. Es lo que la hace posible. Todas las teorías que descuidan este hecho están desequilibradas, ya que pasan por alto las condiciones que hoy determinan la producción y la economía. También nos dice que la técnica penetra en el paisaje con su devastadora transformación. Hace surgir fábricas, ciudades fabriles enteras y ciudades de una fealdad grotesca, en la que asoma sin velo alguno toda la miseria humana. Ciudades como ejemplifica Manchester caracterizan a toda una etapa de la técnica y se han convertido en símbolo de la desconsolación y de la indigencia. Nos sigue explicando por qué genera el progreso técnico miseria y no riqueza. Ya hablamos de que la mentalidad técnica tiene unas ambiciones desmedidas de poder y pone de manifiesto, según Junger, su inferioridad de esta manera, pues quien realmente es poderoso, quien realmente es alguien dentro de sí, no tiene necesidad de expandirse de esta forma, ni de imponer a otros una ideología. La mentalidad técnica centra su atención en el proceso mecánico, no en los efectos de este sobre los hombres. Bueno, son rasgos de un capitalismo. Nos sigue diciendo en la página 50 que el científico o el técnico que piensan en primer lugar en los beneficios se vuelven cautivos, esclavos del pensamiento económico. Estas personas son esclavos del dinero. Las consideraciones religiosas, políticas, sociales y económicas quedan excluidas del pensamiento técnico. Claro, puesto que no guardan relación necesaria con él. Dice que vemos aquí una ambición de poder, que en otros términos la mejora técnica debe continuar aun cuando origine pérdidas, según esta filosofía o esta idea. Este síntoma es síntoma de una crisis económica, que es al mismo tiempo la señal de una creciente perfección técnica. La técnica como un todo no tiene rentabilidad ni puede tenerla. Se desarrolla a costa de la economía, agudiza la emergencia económica y conduce a una economía deficitaria que se hace más obvia a medida que la aspiración a la perfección técnica progresa triunfalmente. Página 51 y en la 52 nos dice que la forma más grosera de semejante mala administración
es la explotación exhaustiva de la tierra por parte del hombre de la organización técnica. Este hombre puede producir lo que quiera. Elabora tal cantidad de mercancías que hay una apariencia de superabundancia, pero en realidad solo desgasta la sustancia y socava los cimientos de toda administración económica ordenada. Seguimos en la página 54. Perdón, la 52 fue la última a la que hice referencia con esa cita. Y como vemos, nuestro autor va de esta forma dibujando, la postura y el posicionamiento que tiene frente a la ideología del progreso y a lo que él llama la perfección de la técnica. En ese sentido, sigue mencionando que el progreso técnico implica esclavitud y destrucción, y lo hace en estas palabras en la página 84 y 85. El filántropo, que en la era del progreso técnico siente lástima por los esclavos, toda esta gente filántropa que dice esclavitud, opresión, dice, siente lástima por los esclavos que accionaban la rueda de los molinos a pedal en la antigüedad. Es un necio si no cae en la cuenta de que el progreso técnico en la modernidad no tiene otro objetivo que la construcción de un molino o pedal de dimensiones gigantescas, peores que en la antigüedad, basado en el principio de la rueda. ¿Por qué el principio de la rueda? Esto tiene un significado simbólico y según Junga, la rueda es una herramienta que simboliza el trabajo mecánicamente ejecutado y nos dice que dicha rueda siempre ha sido considerada un símbolo de la muerte y no de la vida. El técnico, que nada sabe de símbolos, claro, invierte su significado, aunque un vistazo a la justicia penal le mostraría que ya en la antigüedad los criminales eran ajusticiados mediante la rotación de la rueda, y que más tarde se utilizó dicha rueda para atarlos o para despedazarlos. La rueda actual de la modernidad y de la perfección de la técnica, según Junga, es todavía más horrible. Sigamos con el análisis y ahora analicemos la siguiente afirmación o tesis que maneja el autor. Según él, la perfección de la técnica exige la sumisión coercitiva del individuo al sistema. Esta filosofía, esta ideología, siente un profundo desprecio por la libertad y el libre albedrío que Dios le otorgó al ser humano. Vamos a la página 94, donde leemos: inevitablemente, esta mecanización daña la libertad humana, pues con la mecanización avanza la doctrina de las funciones mecánicas, y por consiguiente la convicción de que también el hombre está sometido a una necesidad mecánica. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? En la página 100 continúa afirmando: al ser humano se lo puede insertar en un punto cualquiera del plan de trabajo. Debe contar también con el hecho de que lo insertan ahí en contra de su voluntad, de que tiene que realizar trabajos forzados, pues cuanto más evoluciona la mecánica, más pronunciada se hace la fuerza, la coerción que ejerce sobre el hombre. Este no logra sustraerse a tal coerción ni siquiera está en condiciones de aminorarla, y todos sus esfuerzos en este sentido fracasan. Esto tiene un efecto, el que el ser humano se sienta atenazado y sin salida de este proceso técnico, de esta esclavitud. ¿En dónde busca la solución o la salida? En los sindicatos o en las organizaciones obreras. En este sentido, Junga nos dice lo siguiente: las organizaciones obreras surgen allí donde el trabajador toma conciencia y comprende que ha caído en una dependencia y debe asociarse, agremiarse, para ofrecer una resistencia conjunta. Todas estas organizaciones se caracterizan por el odio al trabajador no agremiado, es decir, al trabajador que todavía no ha comprendido la coerción del trabajo mecánico y la necesidad de renunciar a la independencia en favor de la organización. Sin embargo, al organizarse el trabajador cumple involuntariamente en una exigencia del progreso técnico, la exigencia de que todo debe ser organizado, todo debe ser organizado. El trabajador cree hacerlo voluntariamente y lo hace con entusiasmo,
pero su asociación en sindicatos es consecuencia de la coerción mecánica a la que está sometido. Estas organizaciones sindicales, cuyo objetivo es convertir ciertos trabajos en una prerrogativa de sus miembros, entran en decadencia cuando la perfección de la técnica crea un automatismo que actúa en todos los ámbitos. Cuando la organización del trabajo se hace más amplia y general, cuando cualquiera se convierte en obrero. En la página 127 nos va a señalar una situación muy gráfica, muy real de nuestro tiempo, y que según él es otra manera de someter al ser humano. ¿A qué? Pues al flujo y al movimiento incesante del progreso técnico. Dice, el técnico obtiene una utilidad inmediata del hecho de que se halla en circulación la mayor cantidad posible de automóviles, pues esa tecnificación del tráfico responde a sus necesidades y deseos. Por ello lleva al automóvil a su perfección técnica, sin preocuparse por las consecuencias no técnicas que necesariamente ha de tener el aumento incesante de los automóviles. Incluso exige que cada cual posea al menos un automóvil, y todos hemos visto con qué regocijo es saludada esta exigencia, y esto es completamente comparable con la realidad, con lo que vemos. Hay personas que tienen uno, dos, tres carros en el que viajen solamente una persona. Esto tiene efectos, obviamente, a nivel medioambiental. Y en este sentido, el ensayo de Junga podría decirse que es de los precursores en tratar estos temas medioambientales y el daño que está generando a la Tierra en ese sentido. En la página 133 leemos que la mentalidad técnica encierra una ilimitada ambición de poder, como ya mencionamos, y se presenta en una forma dominadora y desconsiderada, inspirada por una inquebrantable fe en la organización. Es atea la ideología del progreso técnico, pero sí tiene fe, una fe en su propia organización, y procura que ésta avance en todas partes. Es un ministerio. La expande y devora la vida no organizada donde quiera que la encuentra. Ya mencionábamos que esta mentalidad tiene rasgos de culto religioso, y eso es uno de los aspectos que detalla o destaca el autor Friedrich Georg. En la página 206, sí, es la página 206, dice que el técnico afirma de sí mismo que es realista, es decir, un hombre adaptado a la cruda realidad. Pero si es realista, lo es solo de modo parcial. Es un especialista del saber. Esa apariencia de rigurosa objetividad que él sabe darse encubre lo desmedido de su ambición de poder. Esconde lo enteramente excéntrico de los planes y las construcciones hacia los que esta ambición de poder tiende. El mundo técnico es una mera maquinaria, pero una maquinaria que en estado de avanzada centralización permite a su amo tratar también al hombre como si fuera una máquina, ya que el poder que esta maquinaria confiere es gigantesco. Las teorías maquinistas sobre el hombre son características de este estado avanzado de la técnica. Se habla de un aparato estatal, de un aparato económico y jurídico, y poco a poco todo va adquiriendo el carácter de aparato, de realidad concebida a modo de aparato. Una mentalidad semejante, y esto es lo que queríamos destacar, se caracteriza por no respetar los estados de libertad. Más adelante vamos a ver, porque aquí mencionó el aparato jurídico, vamos a ver cómo la técnica ha tenido efectos en el campo del derecho. Nos sigue diciendo que precisamente la aspiración de someter al hombre por entero a una ratio técnica, a un funcionalismo al que nada se sustrae, va desmantelando la resistencia que el hombre ofrece con su espiritualidad y con su voluntad, y que surge de un orden más profundo, de su naturaleza humana. El automatismo en el que el hombre es adiestrado y ejercitado día a día no solo lo acostumbra a funcionar sin voluntad propia y a ejecutar funciones mecánicas, sino que asimismo quiebra en él determinadas resistencias,
Con el pretexto que le proporcionan los procesos de ordenamiento, el automatismo priva al hombre de aquella independencia que lo capacita para ofrecer resistencia a los procesos de caotización. Nos hemos acostumbrado a ver al organizador exitoso como un tipo de hombre superior, a alabarlo como benefactor de la humanidad, como si fuese un gran inventor o un gran médico. Esta, esta estima resulta cómica debido a su unilateralidad, pues le falta la crítica y contribuye a aumentar la galería de las oscuras personalidades que se supone que deben servirnos de modelo. Por eso dice que la masa se haya sometido a influjos mecánicos procedentes de la técnica, pero en la medida que es masa, en que se ve sometida a la organización racional, la penetran ciegas fuerzas elementales a las que no puede ofrecer resistencia espiritual, y por ello se apodera de ella, de la masa, un entusiasmo desenfrenado, rabioso, o bien un pánico que la domina con la misma fuerza que al ganado, sí que ciego y enloquecido, se precipita al abismo. La técnica supone la movilización de todo lo inmóvil. El movimiento vertiginoso que ella produce se apodera también del progreso que concibe el progreso técnico como su propio progreso. Y este hombre, que concibe el progreso técnico como su propio progreso, no solo no ofrece resistencia al movimiento automático, al perpetuum mobile, sino que incluso desea acelerarlo. Y en este sentido, no deja más que de manifiesto lo enfermizo de esta concepción del mundo y lo enfermizo de la sociedad técnica. Muy bien, hemos llegado al punto que queríamos tocar acerca de los efectos de la técnica en el derecho. En la página 139, Junger nos dice lo siguiente. No cabe la menor duda de que el técnico ambiciona poner bajo sus órdenes también al Estado, reemplazar la organización estatal por una organización técnica. Los adalides de la tecnocracia no ambicionan otra cosa. De igual modo, procede con la organización jurídica. Intenta determinar de un modo técnico la jurisprudencia del derecho natural, reemplazando la norma jurídica por una norma técnica, atacando su cualidad específicamente jurídica y transformando tanto la lex ferenda, la nueva ley, como la lex lata, la ley vigente. Nos dice que tampoco el derecho escrito, formal, el vigente por decreto del poder estatal, producto del poder legislativo en específico, se ajusta al modo de pensar del técnico, quien en todas partes empuja la materia legal hacia el primer plano y sustituye el derecho escrito por regulaciones técnicas, reglamentos, circulares, directrices, pero que no tienen carácter de ley. ¿Por qué? Porque una ley, pues obviamente no corresponde con la naturaleza del técnico, no es funcional a sus fines. Y nos dicen que de ahí se deriva una inflación sin límites de la materia jurídica, de la producción de leyes. Esa producción, que ya parece fabril, propia de una fábrica, de leyes y prescripciones de carácter técnico y normativo, pues es un signo de que la técnica ya penetró en el derecho. Y esto es una realidad, porque quienes somos operadores jurídicos, quienes somos abogados de profesión en específico, vemos que todo esto es algo habitual, algo normal en el ejercicio de la abogacía y en el sistema jurídico moderno, y que tiene consecuencias nocivas para la impartición de justicia. Bueno, Junga nos dice que tales corrientes buscan disolver toda la ley, y con ello toda justicia, subordinándoles a una dinámica voluntad popular que supuestamente se pone de manera incansable al derecho escrito. Así vemos cómo las directrices, las órdenes ejecutivas, los decretos burocráticos y las prácticas de las grandes empresas comienzan a ejercer una influencia destructiva y invalidan y absorben el derecho escrito. Para el técnico, la ley es aquello que sirve a un designio técnico. Allí donde él penetra en la organización legal, ya sea en la rama legislativa, la judicial o la administrativa,
reemplaza la ley por reglas y regulaciones técnicas, que eso es lo que ya analizamos. Nos dice también que en escena entra otro adversario del ius strictum, es decir, de la letra de la ley, el defensor del ius aequum o equum, la equidad, la igualdad. Y no lo hace porque dicha equidad le importe más que al jurista, que al abogado, sino porque le sirve de puerta para penetrar en la organización del derecho. Con excusas de igual, se enarbola una, una pretendida o una aparentemente legítima vindicación de la igualdad. Eso suena a algo muy moderno, ¿no? Nos habla de que el técnico ataca el derecho inmobiliario porque, como ya vimos, es esclavo de un perpetuum mobile, de un movimiento perpetuo, y todo lo que es inmóvil, todo lo que es estable, tiene que ser rebasado por esta mentalidad técnica y del progreso técnico, que es una corriente. Todo lo que es estable, valores, leyes, eh, todo eso es un enemigo natural del progreso técnico, nos dice Junger. Muy bien, en lo que tiene que ver con los efectos de la técnica en la cultura y la educación, Junger nos sigue ilustrando y nos dice que estos efectos, principalmente, son la ideologización y la mercantilización del saber, y por lo tanto hay una aniquilación también del arte. Vamos a la página 152. A medida que el técnico entra en este terreno, modifica las instituciones según su propio interés. Fomenta el saber técnico, ya que según él es el único adecuado a la época, el único útil y práctico. Dice que sobre aquel saber más espiritual que procura la escuela humanista, pues lo que el técnico siente es desprecio. Por eso el estudio de las lenguas antiguas es relegado a su segundo plano, si no es que a su completa erradicación de los planes de estudio, y con ello los medios para comprender la cultura en su totalidad. Dice que el orgullo caracteriza a menudo a la afirmación de que el saber que se ha vuelto inabarcable, un orgullo que avanza viento en popa sobre el mar de los conocimientos, pero ese mar es al mismo tiempo un mare tenebrosum, un mar tenebroso, y un saber que se hace inabarcable se vuelve en la misma medida amorfo, es el conocimiento propio del técnico. Para una mentalidad a la que todo le parece igualmente digno de ser conocido, el saber pierde su jerarquía. Por supuesto, ya no hay jerarquía en el saber. Vemos que se erradican las lenguas antiguas, las lenguas clásicas, se pasan a un segundo plano si es que bien les va. Y lo que predomina aquí son los números, son las cifras y son conocimientos que en el fondo, dice Jung, son vacíos. Se hace un énfasis en los hechos, conoce a un conocimiento al que se accede meramente por resúmenes, por bosquejos, por esquemas, y esto estimula un conocimiento o una educación mecánica, una mera acumulación de conocimientos. Es un método que no tiene ninguna base y que no tiene ningún principio real de formación, y pues bueno, es lo que está vigente actualmente. Él dice que debido a esto las universidades experimentan una decadencia a medida que el progreso técnico introduce en ellas dicho saber. Y ahora lo único que hace el progreso técnico es meterle laboratorios eh, y ha decidido transformar la universitas en una escuela politécnica. Ahora bien, nos sigue diciendo que en relación a la penetración de la técnica en la educación, el hombre se ha hecho móvil, más móvil de lo que jamás ha sido. Eso es un síntoma inherente de la masificación y del progreso técnico. Eh, el progreso técnico libera al hombre de todos los vínculos tradicionales que no son de índole racional y lo somete a relaciones racionales. Lo somete a una creciente movilidad
que está conectada siempre con la constante organización y desarrollo de la técnica y aumenta la movilidad del hombre en este sentido. Pero esto, según Junga, le proporciona a la organización técnica eh, un quebrantamiento en el intelecto del ser humano que permite penetrar de manera más fácil con influjos ideológicos. Dice que la receptividad de capas enteras de la población a las ideologías y al poder del ideólogo es una característica de la masificación técnica, y las ideologías son generalizaciones, vulgarizaciones de la fe y del saber, y como tales son transportables en la medida de que son eficientes. Dice que una pretensión de poder universal se une a la técnica. Y eso es verdad. Ese es el progreso técnico. La unión de esa mentalidad técnica con una ideología. El conocimiento en este sentido, producido por la perfección de la técnica, carece por completo de calidad y es un saber que no tiene jerarquía, nos dice Junger. Lo relativo a el siguiente tema, tenemos que mencionar que hay un punto muy importante. Hay un culto, hay una adoración al trabajo, hay una aniquilación del tiempo libre y de la vida espiritual del ser humano por consiguiente. Ya no hay tiempo para orar, para meditar, para fortalecer relaciones familiares, porque todo es trabajo y todo es ser un esclavo de la organización técnica. Esto, como diría Eric Voegelin, pues es la muerte del progreso, la muerte del espíritu, perdón, pues la muerte del espíritu es el precio del progreso. Vamos a ver en la página 218 cómo nos dice que el hombre que vive dentro de la organización técnica no es alegre, no es feliz, no puede serlo, simplemente porque se le exigen esfuerzos excesivos y ya no posee ningún ocio, el otium, del que hablara el filósofo estoico Séneca, un ocio virtuoso. También del trabajo se ha evadido la alegría. Síntoma de ello es el hecho de que dicho trabajo es ensalzado y alabado con creciente fanatismo ético. Un ensalzamiento, un fanatismo y un culto al trabajo. ¿Por qué? Porque produce, porque es funcional y porque te pone como esclavo a la técnica y al progreso. Aquí no hay una consideración en el sentido de que el trabajo te dignifica y te ayuda pues a cubrir tus necesidades y de que es necesario para el desarrollo del ser humano si se hace de una manera correcta. No, aquí es mera producción, mero movimiento y entregado 24/7 a todo esto. Una manera de vivir característicamente moderna. Se diría que también el hombre va perdiendo la facultad de divertirse y de entretenerse a sí mismo, que se hace necesario imaginar y crear disposiciones para apoyarlo en este sentido, que también su tiempo libre queda sometido a una regulación técnica. ¿Por qué? Porque la radio y el cine se encuentran entre los grandes autómatas, que participan de modo siempre creciente en el esparcimiento de las masas. La televisión, la radio, el internet, incluso entretenimiento como literatura barata, y que simplemente fomentan todos estos valores propios del progreso técnico, son producto de esa mentalidad, producto de esa ideología. Y por lo tanto ya no son funcionales para la edificación del, del espíritu humano. Ya no son sanos. Ahora, antes de cerrar el video, me gustaría hacer referencia a un aspecto importante de esta obra, a la perfección de la técnica. También trata el tema del progreso técnico y de todo esto que hemos analizado, aplicado al exterminio bélico. Como sabemos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial también, fueron eventos trascendentes para toda la humanidad. Fueron
eventos mundiales que marcaron un antes y un después. ¿Cuál es el efecto de la técnica aplicada al exterminio bélico? Cuando hice el análisis de la obra de Ernst Junger, Tempestad de Acero, hablé un poco de cómo el propio Ernst Junger se daba cuenta de que la guerra, en su práctica y en su concepción tradicional, había periclitado, había sido barrida por una nueva concepción bélica, la cual ya no respondía a elementos clásicos y tradicionales del combate cuerpo a cuerpo, del honor caballeresco y de muchos otros valores propios de la casta guerrera y aristocrática. Él veía, en sus experiencias de la Primera Guerra Mundial en las trincheras, cómo la técnica hacía pedazos al ser humano y cómo la aplicación de la tecnología y de nuevos medios de exterminio bélico causaban desolación en la humanidad. Y eso es uno de los efectos que Friedrich Georg Junger en este libro hace alusión, pues habla de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es que la técnica penetra en la guerra? Bueno, él nos dice en la página 268, pero no se le puede reprochar a la guerra lo que solo se encuentra en la mentalidad del hombre. Esta mentalidad ha elucubrado y planeado la destrucción que se manifiesta y rodea al hombre con un anillo de fuego. Lo que él ha puesto en el mundo con su pensamiento, su sueño, su deseo, viene a su encuentro desde el mundo, y no como la imagen en el espejo que muestra un parecido engañoso, sino transformado y en su transformación veraz y fidedigno. Es una locura que el hombre crea que podrá vivir en paz, en libertad y bienestar, en esta misma tierra que él devasta y saquea sin perdón. Un estado así sería mucho más insoportable que la más terrible de las guerras. Y sigue diciéndonos que la guerra, cuya conducción está en manos de una aristocracia en su forma tradicional, que respeta un código de cortesía y la guerra de los pueblos, el reclutamiento masivo, la guerra moderna, el militarismo, no deben ser confundidos, son cosas distintas. Y era un poco lo que señalábamos minutos antes y en mi análisis de Tempestades de Acero de Ernst Junger, donde lo toco de manera breve, pero que está estrechamente ligado con esto que Friedrich Junger nos presenta con más profundidad. Nos sigue diciendo que todo ese producir en el que ahora se refugia el hombre de nada sirve, porque se lleva a cabo bajo crecientes pérdidas. Los métodos violentos mediante los cuales el técnico explota la tierra se aplican también al hombre, que es lo que ya lo analizamos a lo largo del video. Nos dice que la organización laboral va cobrando rasgos totalmente mecánicos y violentos. Es la edad propia del trabajador, en el sentido que lo entendía también Ernst Junger en su ensayo El trabajador. Probablemente más adelante también hagamos un análisis de esa obra importante de Junger en su momento. La situación en la que se encuentran el soldado y el trabajador de la Segunda Guerra Mundial es idéntica, pues ambos dependen de la maquinaria de la organización técnica. Están sometidos a la mecánica. Ambos son obreros. En ello reside uno de los signos distintivos del progreso técnico, que aspira a la perfección. El trabajador de la industria armamentística y el soldado del frente se distinguen ciertamente por su destino de trabajo, ya que el primero se ocupa de la confección del material de guerra y el segundo de su aplicación. La figura del soldado desconocido tiene de Ernst Junger y que se ve retratada e implícita en la obra Tempestades de Acero tiene mucho que ver con esto y tiene que ver con la metamorfosis que el pensamiento de Junger sufrió porque empezó a darse cuenta que todos los valores tradicionales aristocráticos y caballerescos de un guerrero ya no respondían a lo que la nueva edad técnica exigía al soldado. Ya era mera carne de cañón. Ya era un simple aplicador del nuevo material de guerra, que producía, pues sí, la perfección de la técnica,
y el progreso. Un progreso meramente material, como ya quedó claro. Pues en cuanto a progreso humano, no tiene nada. Y eso es lo que aprendemos de estas dos obras a las que hacemos referencia en este video. Ahora se manifiesta también esa fuerza movilizadora que surge de la unión de maquinaria y organización y que se descarga sobre el hombre con rigor y sin consideración alguna. El hombre es arrancado de la tierra con todas sus raíces. Aquí ya podemos entender un poco más por qué Juncker se separa de esa actitud eh, pues belicista que tenía al inicio de su carrera literaria, con Tempestades de Acero, y también cuando él era muy joven. Nos sigue diciendo Friedrich Georg que si se considera lo que Clausewitz expone acerca del carácter de la guerra y de la batalla, lo que declara sobre la teoría y el arte de la guerra, surgen en todos los puntos la evidencia de que la guerra se ha modificado, de que al asociarse con una técnica novedosa, ha entrado en una curiosa dependencia. Debido a ello, sufre el genio bélico, al convertirse la guerra en campo de trabajo de especialistas técnicos, al adaptarse a complejos y prolongados procesos de desgaste mecánico, al seguir la cinta sin fin de la elaboración mecánica, necesariamente se introduce en ella algo trivial y falto de espíritu, una monotonía letal y ese tono gris que la caracteriza. Lo tirteico huye de ella sin dejar el menor rastro, y el vínculo con la danza, el canto y la música, que era propio de la práctica guerrera tradicional, que en el pasado la vivificaba y la ennoblecía, queda totalmente anulado. Las decisiones bélicas parecen verse privadas de poder, parecen perder jerarquía. Creo que está muy claro. Finalmente, nos dice que una organización mundial destinada a la conservación de la paz es un recurso de doble filo. La característica esencial de una organización así es que se arroga el monopolio de hacer la guerra y decide quién debe ser considerado perturbador de la paz y agredido como tal. No sé si se les vengan a la mente algunas organizaciones internacionales. Una coalición que se vuelve tan poderosa como para tener dicho monopolio determina también todas las definiciones de la guerra, todas las definiciones de agresión, de defensa, de recursos legítimos. Hay una contradicción en la idea de que en una época de intensísimo progreso técnico que eleva incesantemente el potencial bélico de los estados, pueda subsistir una junta estable para la conservación de la paz a modo de un perpetuum mobile, de un movimiento incesante o perpetuo. Los medios que semejante junta es capaz de aportar solo pueden proceder de la organización técnica, del mismo árbol podrido. Está a la vista la impotencia de los estados frente a los procesos explosivos que son consecuencia del desarrollo de la técnica. No existe estado alguno capaz de dominar dichos procesos, pues en toda organización estatal se ha intrometido la organización técnica, que socava el estado vaciándolo desde dentro. El hombre ya no domina la vigencia de las leyes mecánicas que él mismo ha puesto en marcha. La vigencia de estas leyes lo domina a él. ¿Qué les parece? Un estudio verdaderamente profundo de lo que es la perfección de la técnica, según la entiende Friedrich Georg Juncker, que nos afecta la era en la que vivimos. Antes de finalizar el análisis, me gustaría citar a el hermano de nuestro autor, Ernst Junger, en su novela Abejas de Cristal, donde nos dice que la perfección humana y la perfección técnica son incompatibles. Si queremos la una, debemos sacrificar la otra. Y eso es lo que podemos extraer de este libro, Friedrich Georg Juncker, La perfección de la técnica. Si el video les gustó, por favor denle like, compártanlo, suscríbanse al canal porque vamos a seguir presentando más análisis de libros. Muchas gracias por llegar hasta este momento del video y nos vemos en la próxima entrega de El Emboscado. Muchas gracias.